medible, cuantificable, ¿no? Yo al final soy muy de números y cuando veo que uno y uno son dos, pues por mí perfecto, te lo puedo hacer 1.000.000 de veces, pero cuando ves que uno y uno a veces pueden ser tres o cuatro, o que tienes que esperarte una semana para que sean uno, ahí donde ya empieza mucho más la parte mental. Hola, damas y caballeros, mi nombre es David Huerga y soy su anfitrión en el podcast de Falla con Éxito. Mi misión es la de traer gente de diversas áreas profesionales para que compartan sus experiencias, sus rutinas, sus tropiezos, pero sobre todo, sus herramientas. El invitado de hoy es un casi golfista profesional que trasladó sus lecciones del golf a las mesas de póker para escalar todos los niveles que se pueden jugar en las mesas de cash en internet. Y no satisfecho con sus grandes resultados en las partidas más altas en internet, decide ponerse a jugar torneos presenciales de buy-in súper alto, extremadamente alto, y también a formar a otros jugadores. He tenido el placer de compartir ciertos momentos con este crack en las mesas y fuera de las mesas, y ha decidido compartir un poco de su tiempo con nosotros y de sus lecciones del camino. Así que sin más dilación, damas y caballeros, con todos vosotros, Vicent Bosca. Hola Vincent, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Buenas, David, ¿qué tal? Aquí estamos. Yo quería ir al grano con un tema que estuvimos hablando el otro día, cuando no pudimos grabar de hecho este programa, que estuvimos hablando y me pareció muy interesante porque es el día a día, los jugadores de póker. Yo lo he sentido, tú me comentabas que también lo sentías, y básicamente es el de que muchas veces tenemos sesiones negativas, y puede pasar en el póker, puede pasar en cualquier ámbito de la vida, que nos pasa algo malo y nos martirizamos por ello, nos faltamos el respeto, somos muy duros con nosotros en general, se podría decir. Lo que no somos objetivos es que ese pequeño error o cúmulo de errores que hemos cometido ese día, y por los que no estamos muy contentos con nosotros mismos, no tienen impacto al final prácticamente en los resultados en nuestra vida si no los repetimos día a día, ¿no? Y tú me comentabas que eres muy exigente y que te ha pasado esto mucho en el pasado, y me gustaría que nos hablaras un poco de esta autoexigencia. Sí, a ver, estoy de acuerdo en lo que comentas, ¿no? De que al final el hecho de martirizarnos mucho por los errores o no sé hasta qué punto darle más importancia de la que merece, porque sí es cierto que al final cierta importancia tienen. No significa que quizás te tengas que recrear mucho en ellos o preocuparte en exceso, sino más ocuparte para poder, pues, en el futuro aprender de ellos, ver un poco cómo lo vas gestionando. En mi caso concreto sí es cierto que yo empecé ya muy temprano, siempre he sido muy competitivo en todo. Empecé de bastante jovencillo con el golf y pues, lo afronté al poco tiempo de empezar y de ver que me gustaba y que, pues bueno, era competitivo, ¿no? Con el resto de gente de mi nivel y que podía seguir mejorando, que tenía cualidades. Lo afronté de una manera, pues digamos, profesional, ¿no? Quiero decir, pese a ser joven y que obviamente competía en el mundo amateur, yo me lo tomaba como algo profesional, pues me gustaba, quería hacerlo lo mejor posible y para mí, pues intentaba hacer todas aquellas cosas que me fuesen a ayudar. Y ahí sí que es verdad que ya empecé, porque bueno, pues eres un poco más inmaduro, ¿no? El golf también es verdad que es un deporte que el que lo haya practicado, pues es bastante, no sé cómo decirlo, complicado, difícil, injusto hasta cierto punto, tienes que estar muy preparado para aceptar cosas que quizás en otros ámbitos no te sucederían, porque al final yo, por ejemplo, en el póker me he dado cuenta que el tiempo que tú pones o el esfuerzo que tú le dedicas, siempre y cuando vaya en una buena dirección, es bastante directamente proporcional a lo que recibes. Esto no significa que según la modalidad o según la suerte que puedas tener, porque en el póker, aunque en el largo plazo no tenga mucho impacto, sí que es verdad que está el factor suerte, que al final es lo que hace pues, que el juego tenga la gracia esta, ¿no? Eh, Mi experiencia es que en el largo plazo, al final, si tú has dedicado mucho tiempo, has trabajado bien y has hecho bien las cosas, vas a obtener tus resultados. En el golf, por ejemplo, pues sí que es verdad que era un poco más complicado, ¿no? Y para un chaval joven, pues el tener la ilusión, yo encima soy una persona, pues bueno, bastante exigente, tengo bastante carácter, soy muy competitivo, con el tiempo has aprendido a usar esas cosas de una manera quizás más inteligente como lo hacías en el pasado y básicamente, pues bueno, eso te das cuenta que tienes que aprender pues, a gestionar mucho las emociones y el tiempo que vas perdiendo en este tipo de cosas, porque al final lo único que haces es... Yo sobre todo me molestaba o me afectaba mucho porque con el golf quizás no tanto, porque ya te digo, o sea, quiero decir, era como que quizás no reflexionaba, no pensaba las cosas tan bien como ahora, pero en el póker sí que
me di cuenta relativamente temprano que afectaba como mucho a mi confianza, ¿no? O sea, quiero decir, yo por ejemplo tenía una mala sesión y aparte de todo el tiempo que quizás podía perder pues en cosas absurdas, porque ya no te digo que una mano te pueda sentar peor o que te cabres un poco más o un poco menos, pero si lo cortas ahí, luego simplemente analizas la mano y dices, ostras, pues me he dado cuenta de estos dos errores o que quizás me he bloqueado porque era un bote grande o que no he lo que sea, porque al final ya hay veces que ni siquiera son errores técnicos, porque tú la técnica la puedes conocer, pero hay otros factores que quizás pues yo en el golf sufría más a menudo, en el póker como es algo muy automático, muy de números, está todo como muy cuadriculado. Sí que es verdad que en el momento en el que te sales de líneas más estándar o más comunes, pues es donde puedes cometer los errores, pero básicamente pues eso, o sea, quiero decir, dedicarle el tiempo que se merece y tampoco darle muchas más vueltas. A mí, por ejemplo, sí es verdad que, bueno, a ver, lo importante yo creo que es superarlo, ¿no? Y mejorarlo con el paso del tiempo, pero obviamente me hubiese gustado pues quizás solucionarlo mucho más temprano y también me da la sensación, o sea, no sé hasta qué punto, que no sé en mi caso, ¿vale? No sé en el caso de los demás, pero yo creo que en mi caso también el hecho de que las cosas me hayan ido bien y haya conseguido, pues, por decirlo de alguna manera, esa confianza que no fui capaz de conseguir por mí mismo, por los resultados o por el paso del tiempo, también es verdad que maduras y empiezas a ver las cosas de otra manera, me hubiese gustado quizás, o sea, ser capaz, o creo que tiene mucho más mérito cuando eres capaz de gestionar estas cosas cuando las cosas te van mal, ¿no? Porque cuando te van bien, pues como que siempre es un poco más sencillo, pero un poco eso, o sea, no sé, sí. Has mencionado que el golf es injusto o muy injusto. Me parece interesante. ¿Puedes profundizar más en esto? Es que podría profundizar bastante. O sea, tú si en algún momento ya ves que yo, o sea, puedo alargarme todo lo que quieras. Entonces, si en algún momento ves que me alargo demasiado, me lo comentas y ya está. A ver, el golf es un deporte que, si te paras a analizarlo en comparación con el resto, hay muchos deportes que yo los veo que son como que somos muy distintivos. Por ejemplo, el fútbol, a ti te ponen un centro, vas a hacer un paseo, y hay muchas veces que ni siquiera tienes tanto tiempo como para pensar. El golf al final estás en un campo de golf durante 5 o 6 horas para hacer algo que podrías hacer si, o sea, si tú te transportases cada vez que pegas un golpe al siguiente, igual lo podrías hacer en media hora o en 40 minutos. Entonces tienes mucho tiempo para que tu mente piense y es un deporte en el que, o sea, hay como tanto movimiento del cuerpo, tiene que ir todo tan fluido, tan coordinado, que a la mínima que tú tienes un pensamiento negativo, un bloqueo, un algo, puede ser que por tus habilidades o por tus características del juego estos errores se magnifiquen o se acentúen, ¿vale? Cuando te bloqueas o cuando estás, pues sí, con menos confianza, o que no. En mi caso en concreto sí es cierto que por mis características como jugador de golf, pues todo este tipo de errores encima se acentuaban y se hacían más dañinos, por decirlo de alguna manera, para mis resultados. Entonces, yo sí es cierto que entrenaba mucho, ¿no? Pues igual un poco que he hecho con el póker o con cualquier cosa, que soy consciente de que si quiero mejorar y que si quiero seguir avanzando, pues tengo que dedicar tiempo, por dijésemos, fuera del trabajo o a otras facetas para poder complementarlo. Y en el golf al final, pues yo lo que veía era un poco eso, ¿no? O sea, quizás un poco mi entorno y mi alrededor me decían o remarcaban un poco que tenía pues muchas cualidades o muchas virtudes y yo luego me veía compitiendo contra otro tipo de gente que quizás pues tenía menos habilidades o menos virtudes que yo, pero ellos eran como, tenían su golpe o su swing muy controladito, yo quizás era un swing un poco más descontrolado, que también es lo que me daba pues este extra y es un poco lo que en el día a día me terminó quemando, ¿no? Porque quiero decir, ves que vas y por más horas que hagas y por más cosas, o sea, cosas incomprensibles, por decirlo de alguna manera, que obviamente es golf y luego cuando ves a los profesionales por la tele, pues ves que también les sucede. Pero cosas que dices, ¿cómo puede ser que esté jugando perfecto y de golpe de repente en un hoyo, por poner un ejemplo, de esta serie de golpes? Sabes que tampoco quiero hablar muy técnicamente porque el golf también tiene un lenguaje muy técnico, pero luego también, por ejemplo, si te paras a analizarlo, otro símil que yo he hablado mucho y he reflexionado mucho con esto, ¿no? Con el paso de los años, con amigos y gente que sigue jugando. Tú al final el tenis, aun haciendo un set malísimo, puedes perder 6-0 sin ganar ningún punto, que sigues teniendo posibilidades en el segundo y en el tercer set, si es al mejor de tres, de hacer un partido
ni siquiera brillante, porque eso al final da igual que hayas perdido 7-6 en el tiebreak, ¿vale? Que hayas perdido 6-0. Simplemente está en cómo tú lo afrontes mentalmente para que eso no te lastre en los siguientes sets. En el golf, cuando tú compites a un nivel relativamente profesional y encima en competiciones amateurs que son de 1, de 2 días, no es lo mismo, porque los profesionales igual juegan 4 días, ¿vale? Con 4 días aún hay margen de recuperar. Pero tú, por ejemplo, vas el típico domingo a tu campo a jugar un torneito y empiezas mal 2 o 3 hoyos y es que sabes que ya no vas a conseguir ningún resultado bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, es imposible que ganes el partido, digamos. O sea, puedes competir, puedes seguir haciéndolo lo mejor posible, incluso te podría salir una vuelta increíble y quizás que llegases a ganar el partido o a superarte a ti mismo, porque el golf muchas veces va de superarte a ti mismo. Entonces, al final, toda esta serie de handicaps y de factores son los que, o sea, lo hacen tan duro. Quiero decir, yo, por ejemplo, ahora lo miro en retrospectiva y, joder, me siento un afortunado, ¿no? De haber podido jugar, de que mis padres me dedicasen ese tiempo y todo lo que conlleva. Y es cierto que yo creo que a mí, por ejemplo, me ha hecho, o sea, me ha ayudado mucho para luego en el póker, pese a que obviamente empecé con muchos malos hábitos que adquirí del golf, porque yo en el golf, o sea, sé que lo que voy a decir quizás suene un poco a pesimista o a extremista o algo, pero podríamos casi decir que yo estaba más que acostumbrado a fracasar a diario. Había días que te ibas con muy buenas sensaciones o días que te salía la cosa mejor, pero interiormente, o sea, la cantidad de días que fracasabas es como pagar en el River, por poner un ejemplo. Que mentalmente hay mucha gente que dice que no estamos preparados para perder tantas veces, porque, bueno, o sea, simplemente si haces las matemáticas y los números, ves que cuando pagas no se trata de ganar o perder, o sea, hay un tamaño que matemáticamente influye en el porcentaje de veces que tú tienes que ganar. Igual tienes que ganar un 10%, pero para tu cabeza es duro ver que pierdes 9, 9, 9 o cuando tienes que ganar tampoco, incluso rachas de 20 o 30. Pues a mí en el golf, en esto me sucedía un poco similar. O sea, yo sabía cuando iba que siempre podía hacer las cosas mejores. Y ya te digo que tampoco es una sensación que en el póker, por ejemplo, no la he tenido durante mucho tiempo. Juegas y, joder, pues sabes que una mano, que esto, que entra dentro de lo común, pero en el golf era un sentimiento distinto. También es verdad que, obviamente, yo me exigía y me presionaba mucho, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, en el fondo, a pesar de lo que dices de que puede ser un poco pesimista el diálogo y todo esto, em, es bastante bueno el, entre comillas, muy entre comillas, asumir que vas a perder o asumir que va a ir todo mal y aún así ir y esforzarte bajo esa pauta, bajo ese script. Yo lo veo súper bueno como concepto. Sí, no, por eso decía que puede sonar un poco pesimista. Para mí en ningún momento lo ha sido pesimista porque siempre, o sea, desde pequeño también es verdad que me han inculcado y me han ayudado mucho a ver la parte positiva. Por ejemplo, yo muchas veces en el póker cuando trabajo con gente, se lo digo, que hay veces que, no sé, haces algún cambio en el juego, empiezas a ver algún spot de otra determinada, de otra manera en concreto y para la persona con la que estás hablando quizás pueda pensar, joder, llevo igual 20 o 30 horas dedicándole tiempo a esto y ahora me lo cambias, ¿no? O ahora lo ves de otra manera. Y yo siempre digo, en realidad, al final todos los cambios que vas a hacer van a ser para mejor. O sea, quiero decir, está bien que quiero decir que tú veas que aún puedes hacerlo mejor. Entonces yo siempre lo he afrontado todo un poco de esta manera, independientemente también de que creo que justo en este proceso es muy importante tanto la pasión que tú tengas por lo que haces como la confianza que tú tengas en ti mismo. Porque quiero decir, está claro que si yo a la segunda semana bueno, a la segunda semana, cuando llevaba ya tiempo jugando, no hubiese tenido pasión y no hubiese creído en el sueño de que podía llegar a ser profesional, que es lo que yo en ese momento quería, que luego la vida da muchas vueltas, igual digo ahora, joder, pues menos mal que no he sido profesional porque igual ni siquiera me hubiese gustado tanto el ir 40 o 35 semanas por todo el mundo y, ¿sabes? Y luego también lo que te remarco de la confianza, porque yo creo que llega un momento en el que, sobre todo cuando pierdes la confianza y también la pasión, te das cuenta, porque a mí me ha pasado con el golf y con otras cosas, que muchos de los esfuerzos que haces, bueno, que haces o que hacías, te parecen casi como una locura, porque dices, ¿cómo podía yo hacer todas estas cosas? O irme una hora o levantarme a las 6 de la mañana un sábado. Por ejemplo, con el póker yo sé seguro que, bueno, ya me ha pasado a menor escala, ¿no? O sea, te das más cuenta, que hay días que dices, puf, ahora ponerte a estudiar o a esto. Hay gente que, por ejemplo, ponerse a jugar no le cuesta tanto, pero a mí hasta el jugar hay días que digo, pues como que me cuesta un poco, ¿no? Cuando no tienes una motivación o algo que te acompañe. Ahora has nombrado un poco esto. em,
pero quería ir un poco a... O sea, volveremos a todos los temas porque has dicho un montón de cosas que quiero saltar, pero para poner un poco también en perspectiva a la gente, sobre todo que es fuera del mundo del póker, ¿no? Tú empezaste en niveles bajos, imagino ahora nos contarás en los 1 o 2 céntimos o algo muy similar, y has llegado a los niveles de cash los más altos que hay, aunque bueno, la acción no es muy frecuente, 50, 100, 100, 200 y tocando algo más alto. ¿Cuánto tiempo pasa desde que empiezas a jugar hasta que más o menos te consolidas en high stakes-nosebleeds? Yo creo que en mi caso concreto, o sea, entiendo que te refieres casi más a 5.000 que a No Limit 1000 o No Limit Sí, 1000 sí, o algo o así. sea, high stakes-nosebleeds de eso, de... Sí, en mi caso, disculpa porque estoy un pelín resfriado. En mi caso concreto yo creo que pasaron sobre unos 4 o 5 años, quizás 2 y medio más a nivel profesional, porque al principio, pues quiero decir, empiezas y no tienes total disponibilidad, simplemente estás aprendiendo, disfrutas más, le estás dando una oportunidad, te vas dando cuenta un poco de todo lo que hay por delante. Yo creo que realmente observas y eres consciente de si te va gustando lo que haces o lo que no, ¿sabes? Entonces al final todo ese proceso también es importante, porque sí que decir, al final yo creo que la clave es que si algo te gusta ya, o sea, quiero decir, partiendo de la base que, o sea, por mi forma de ser, si algo no me gusta, yo creo que no hubiese seguido, pero si te gusta, obviamente tienes mucho ganado. No digo que no tengas que hacer algo que no te gusta, ni mucho menos, pero que sí que se tiene que intentar, pues eso, ¿no? Dedicar tus esfuerzos y tu tiempo a algo que te gusta porque seguro que vas a conseguir, no sé, mayor felicidad, mayor recompensa, Sí, o sentirte incluso mejor disfrutar el día contigo. a día, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que decís que para mí el póker al final no es un trabajo, igual que tampoco lo era el golf en su día, que ya sé que el símil puede parecer, pero es que para mí ha sido lo mismo, solo que en una cosa ha tenido éxito y en la otra no, ¿sabes? Pero he puesto el mismo empeño y la misma dedicación en etapas distintas de mi vida. ¿Y qué crees que es lo que más te ha costado en general durante toda tu carrera? Te iba a preguntar sobre el ascenso, pero bueno, a lo mejor cuando estás consolidado, pues hay algo que es lo que más esfuerzo te suponía a la hora de jugar, de estudiar, de enfrentarte contigo mismo contra los oponentes. Sí, a ver, te intento explicarlo resumidamente para no extenderme mucho. Yo creo que ahora, quiero decir que es mucho más fácil quizás decirlo, ¿no? Porque quiero decir, ya lo ves todo en pasado y no sé hasta qué punto, que quiero decir que me imagino que también son cosas que obviamente le pasan a todo el mundo y que yo las veo porque he conseguido mejorarlas. Pero creo que uno de mis principales problemas, mis principales rivales, era yo mismo, ¿sabes? Es decir, por la manera de afrontarlo, por la manera quizás a veces de no darle el tiempo a las cosas. Soy una persona que cuando quiero algo, lo quiero ya, y en el póker esto, pues, quiero decir, al final puedes tenerlo siempre, ¿no? Porque siempre vas a poder dedicarle una hora más a investigar esto, una hora más a estudiar lo otro, una hora más a hablar con alguien que te parece interesante o una hora más a rayarte sobre una mano que quizás ya no le tengas que dar más vueltas. Entonces yo creo que ese ha sido uno de mis mayores problemas y luego sí es cierto, pues a ver, el póker desde que yo empecé ha evolucionado mucho y tendría que pensar un pelín más, pero me imagino que lo más difícil de llevar es al final tú en el póker, si empiezas de manera, o sea, no digo profesional, pero sí que bien orientado, entendiendo un poco lo que es la varianza, la gestión de banca, ¿no? Cosas básicas, creo yo, para cualquier persona que empezase a jugar a póker, porque al final sin eso yo creo que no te puedes considerar un profesional. Eh, Siempre está el hecho este de decir, ¿hasta qué punto estoy ganando por varianza? ¿Hasta qué punto no? Ahora sí que es verdad que con todo el tema de los solvers y podríamos decir que toda esta zona de incertidumbre, de dudas, está como más resuelta. Está claro que dentro de los solvers que están más orientados al juego óptimo estaría la parte explotativa en la que ya vuelves a tener dudas, porque no es algo medible, cuantificable, ¿no? Yo al final soy muy de números y cuando veo que uno y uno son dos, pues por mí perfecto, te lo puedo hacer 1 millón de veces, pero cuando ves que uno y uno a veces pueden ser tres o cuatro, o que tienes que esperarte una semana para que sean uno, ahí donde ya empieza mucho más la parte mental. Entonces yo creo que es un poco el tema este, ¿no? De hasta qué punto pues confías suficiente en las cosas que tú estás haciendo para llevarla a cabo en las mesas. El hecho de cuando tienes malas rachas no es lo mismo, porque yo lo sé, porque o sea, me ha pasado desde los dos puntos de vista
Obviamente, primero lo económico. No es lo mismo tener una mala racha cuando económicamente no te supone tanto, que aún así podrías tomártela mal y afectarte de manera negativa, a cuando te afecta, porque ahí ya sí que hay distintos factores, incluso, por ejemplo, el simple hecho de bajar de nivel, que puede parecer como un retroceso, pero en algunos casos es el paso que se debe de dar, ¿no? Y en este caso, a ver, que me había ido. Eh, a lo que iba básicamente es eso, que quiero decir, las malas rachas, o sea, quiero decir, te genera, bueno, por lo menos a mí voy a hablar, porque hablo con mucha gente y supongo que será algo compartido, pero voy a hablar en este caso en primera persona, te generan tal gran desconfianza, ¿no? En plan el hecho de decir, hostia, pues es que igual ahora ya no soy tan bueno, ¿sabes? Suele pasar mucho que cuando te van mal las cosas, buscas como hacer cosas súper espectaculares para ganar o salirte de lo común, cuando dices, tengo mi estrategia, estoy pasando por una mala racha, igual que cuando gano mucho, que también suele suceder que hay veces que estás ganando mucho y por la simple euforia o por los sentimientos juegas manos que realmente las estás jugando mal, pero no le das importancia porque has ganado. Al final somos demasiado resultadistas en ese sentido. Y si aparte en esos momentos las ganas esas también, las muy creativas que luego vas a acabar Es que, dándote cuenta, se te sube más aún y las lía más, o sea, la acabas liando claro, más. pues justo eso, que es que hay veces que aunque esas manos las ganes, no significa que luego en frío no la pienses y digas, vale, esta mano la he ganado, o he ganado incluso esto, pero no he tomado la línea que quizás más podría haber ganado. ¿Sabes? Pero como que te afectan menos que cuando estás en una racha negativa, que es eso, pues siempre se siembra un poco el pánico de ya no seré ganador, qué tengo que hacer, qué tal, que es un poco, yo creo que el miedo, la incertidumbre esta quizás lo que a mí más me haya afectado. Luego sí es cierto pues que hay etapas que quizás estás más estancado en la parte técnica, las cosas no te salen, el metagame mejora más rápido de lo que tú lo haces. Hay muchos factores, quiero decir, yo la parte técnica sí que es verdad, pues que quizás hasta que llegué a No Limit 200 fui relativamente despacio y relativamente lento, me costó un poquito a sentarme ahí, me asenté bien, luego otra vez asentarte en No Limit 1000 es complicado, es decir, ya empiezan a ser cantidades, el salto de stake es relativamente alto, de 600 a 1000, 600 siempre fue un nivel un poco fantasma, entonces es casi 400, que es 2,5 por, en No Limit 1000 ya hay mucha gente que sus objetivos es jugar de 1000 a 5000, mientras que lo otro, ahí me costó un poco adaptarme. Y luego, pues bueno, o sea, quiero decir, creo que el resto de niveles simplemente tampoco, o sea, de ahí en arriba creo que tampoco me ha costado demasiado porque diría que ha sido a veces más la sensación de quizás empezar mal un nivel, pero es que como esto sí que en el momento en el que, no sé, como que eres consciente de las cosas, como que eres capaz de verlas un poco más desde fuera, ¿no? De relativizar, cuando te das cuenta que dices, pues, a ver, he empezado mal, podía haber empezado mejor, pero no pasa nada, quiero decir, tampoco es nada extraño, has perdido 5 10 cajas, es lo que yo siempre intentaba meterme un poco en la cabeza, ¿no? De, hostia, estoy jugando bien, me veo con confianza, estoy haciendo bien las cosas. Cuando juegas un nivel siempre es un poco más precavido, es normal que los botes pues te, te sienten un poquito peor cuando los pierdes, pero siempre intentar ponerlo todo un poco pues en perspectiva y verlo siempre desde fuera, porque también hay muchas veces que estamos jugando y pensamos cosas o la mente nos va súper rápido cuando no es el momento para quizás pensarla, ¿no? Terminas cabreado como un mono y dices, ahora por mucho que te joda, lo mejor que puedes hacer es desconectar una hora y si luego has conseguido recuperar tu estado normal, dedicarle algo de tiempo a pensar cómo lo puedes hacer, pero si estás cabreado, es decir, es obvio que esa hora, aparte de que no vas a avanzar nada, es que vas a empeorarlo. Al final, para un jugador, entiendo que hay otras modalidades, por ejemplo, que yo tampoco puedo hablar quizás tanto de ellas, porque una, no me he dedicado tanto tiempo a ellas, y cuando he llegado quizás, por ejemplo, ahora a jugar torneos, y mi situación ha sido una completamente distinta, pero yo, por ejemplo, cuando jugaba a Cash había un momento que me lo decía, pero a ver, yo sabía que era profesional y que hacía bien las cosas, porque yo, por ejemplo, nunca me he cabreado en las mesas de decir, pues, la riego. Me cabreaba, pero intentaba seguir, o sea, seguía dando el 100%. Y decía, si es que al final, cuando llega a final de mes, da igual que tú celebres más un bote que has ganado, que tú te cabrees más por un bote que no sé qué, que... O sea, divides entre 30 y es lo que ganas, y lo divides por las horas y es el outlet que tienes, y cuando llega a final de año, que es una muestra aún mayor, lo divides por 12 y es lo que ganas. Y aún más allá, quiero decir, cuando ha terminado el año, quiero decir, todos los momentos estos que te han amargado
10 minutos de tu día, 5 minutos, lo que sea. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es que no te acuerdas, ¿sabes? Es que te das realmente cuenta de que los problemas no son tan problemas cuando pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, o ves realmente gente que tiene problemas de verdad y dices, si es que al final lo mío, o sea, quiero decir, ojalá pueda seguir teniendo estos problemas. Yo también muchas veces lo decía, de, he perdido tanto en una sesión, ojalá pueda perder 10 veces más, porque significará que estoy jugando mucho más alto y que obviamente estoy haciendo las cosas bien, porque no voy a jugar más alto fuera de banca ni nada por el estilo, ¿sabes? Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Un poco el lenguaje que tú tienes con tu mente, ser consciente que ahí existe cierto lenguaje, que está el ego presente muchas veces, que muchas situaciones, quiero decir, al final yo creo que el póker en ese aspecto te ayuda aún más porque el golf al final, pues bueno, eran igual 100 golpes, por decirlo de alguna manera, en el póker son, no sé, 1000, 2000 decisiones al día, 5000, que muchas son automatizadas, pero estás acostumbrado a fracasar todos los días. Creo que de todo lo que has Por dicho... decirlo, sí, Sí, por decirlo perdona. de alguna manera, tampoco quiero decir el fracasar como algo, no sé, horrendo o horrible, sino una mala decisión que tienes que superarla y seguir adelante. Hay algo que has mencionado y es el tema del ego jugando. Claro, el ego tiene estas dos caras jugando, bueno, o haciendo cualquier actividad, ¿no? Que es al final el yo. Pero para tomar, cuando te sientas en la mesa, si todo el mundo jugase igual, todos perderíamos por la comisión, ¿no? Entonces tienes que jugar diferente. Y para eso tienes que creer que lo que tú haces es diferente. Y eso es ego. Pero después está el otro ego, la otra cara, ¿no? De lo que tú decías del ego, ¿no? Porque al final el ego se puede abordar de muchas formas. Entonces, claro, hay que tener un poco de ego, pero no demasiado. Es como la sal en un buen pedazo de carne, ¿no? Que tienes que echarle sal. Bueno, tienes que. Si te gusta la sal, le echas sal, pero como te pases, la has liado muchísimo y no hay vuelta atrás casi. Sí, o sea, a ver, yo creo que la pregunta que me haces, más que el ego en sí, más que la cantidad, yo creo que es cómo lo controles y lo consciente que tú seas. Porque yo, por ejemplo, el otro día lo hablaba y la gente se sorprendía. Yo creo que soy una persona con un ego bastante grande. Lo que pasa es que, o sea, lo controlo mucho. Creo que sé enfocar el ego ese a las cosas que realmente me hagan mejorar sin quizás llamar la atención o no sé cómo decirlo, ¿sabes? O sea, un ego, por decirlo de alguna manera, inteligente. Si sé que enfrascarme en una discusión en Twitter, por poner un ejemplo, no me va a aportar nada ni a mí, ni a la otra persona, ni encima me va a ayudar a estar más feliz, ni... O sea, ¿por qué lo hago? Es porque el ego se está adueñando de mí, entiendo, y como que quiero tener razón o dejar mal a la otra persona para yo quedar bien, o... Este tipo de cosas que cuando tú realmente empiezas a pensarlas y empiezas a darte cuenta, te das cuenta que es casi una disputa diaria en muchas cosas que dices, hostia, pues esto, pues no, lo otro, o aquí, o no, ¿sabes? Tú, voy a estudiar y al final la gente, voy a estudiar, pues estudio lo que más cómodo me resulta, cuando tampoco debería ser así, ¿sabes? O no sé, o sea, se podrían poner un millón de ejemplos en este caso, pero... A mí me han comentado, porque no lo sé de primera mano, que en su época, bueno, esto fue hace un poco de tiempo, estudiabas casi más que jugabas o que a ti te gustaba mucho más estudiar que jugar. ¿Es cierto esto? Sí, o sea, a ver, es cierto, no sé si quizás estudiar más que jugar, luego también podríamos entrar a evaluar qué es estudiar, porque muchas veces el simple hecho de reflexionar, de pensar las manos, de ver cómo puedes afrontar las cosas mejores, o sea, es un estudio fuera de la mesa que no estás mirando nada técnico, pero algo como aprender a hacer las cosas más rápido, pues ya te están ayudando, por ejemplo, a optimizar tu tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, sí es cierto, pero también no es que no me guste jugar, el problema es que con el tiempo me di cuenta, porque al principio todo el mundo empieza jugando más, ¿no? Quieres rentabilizar un poco la parte monetaria, tal, luego te das cuenta que pues tienes que estudiar, ¿no? Para que la línea aprendizaje, rentabilidad, por decirlo de alguna manera, pues sea lo más exponencial posible, que al principio, obviamente, los primeros días cuando estás estudiando, pues puedes tener la sensación de que estás perdiendo el tiempo, pero si lo haces bien, pues se supone que en 3, en 6 meses, en un año, o sea, el tiempo que has dedicado vas a ganar mucho más en el futuro de lo que has perdido en el corto plazo, ¿no? Pero para mí, sobre todo, se trata de la parte motivacional. O sea, para mí el póker, si sigo jugando, haciendo siempre lo mismo, cuando sé que hay cosas que puedo mejorar, o también por lo que me decías, la pregunta que me habías hecho antes de qué es lo que más te había costado, el hecho este de como combatir con las dudas, lidiar con ellas todos los días. Al final, si tengo dudas y sé que me las puedo resolver o que puedo pensar acerca de ellas y me van a ayudar a ser mejor jugador, pues es un poco también lo que siempre me ha motivado a estudiar. El hecho de decir, ostras, pues estoy fuera de las mesas,
sé que no estoy haciendo algo que no me aporte nada, porque lo que haces fuera de las mesas obviamente te aporta, ya ni siquiera parte técnica, sino otras cosas como pueda ser quizás ejercicio, alimentación, ¿vale? Pero en este caso la parte técnica sabes que te aporta y sobre todo a mí es lo que me hacía mantener un poco la ilusión y la motivación de decir, pues, ostras, he estudiado estas 4 o 5 cosas, ahora las voy poniendo en práctica, luego me las puedo revisar, me ayuda también a estar mucho más focus, a fijarme más, o sea, para mí el aprendizaje es algo completamente necesario en el póker y que en mi caso concreto estoy seguro que, o sea, a mí me quitas el aprendizaje, me obligas a jugar X mil manos al mes o al año, terminaría tildado 100%, terminaría aburrido del póker y terminaría odiándolo porque sé que no es mi método. Hay gente, por ejemplo, que es súper grinder. Por mí, sabes, perfecto. Quizás ellos disfruten más jugando, aprendan más in-game de lo que yo pueda aprender. No sé, o sea, yo en ese aspecto sí que es cierto que he intentado encontrar un poco el equilibrio. Por ejemplo, también si tengo partidas buenas o una situación que difícilmente se puede repetir, pues voy a intentar centrar todos mis esfuerzos en rentabilizarlas. Pero yo creo que a lo largo de tu carrera como jugador profesional de póker es muy importante o tienen mucho peso las decisiones que tú vayas tomando por el camino, que quizás te pueden parecer intrascendentes o simplemente tonterías. Y yo ahora hablo un pelín más en pasado porque tampoco me veo como tan volcado como la época de Cash, pero yo, por ejemplo, siempre he sido una persona que con mi tiempo he sido, no sé cómo decirlo, o sea, he intentado medirlo, aprovecharlo al máximo y obsesivo, ¿sabes? El hecho de decir, ostras, si puedo hacer una cosa en 5 minutos, pues no la hago en uno y esto y lo otro. Y... Te entiendo te entiendo perfectamente porque creo que lo he nombrado en algún podcast anterior, pero no estoy nada seguro. Que yo me considero a día de hoy lo mismo, pero el punto de inflexión debió ser pues a los 2 años y medio o 3 años jugando al póker, en el que no me llegaban las horas del día. O sea, he estudiado un montón, jugado un montón, pero aún quería más. Y mi cuerpo lo aguantaba. Y empecé a buscar dónde rascar tiempo. Y ahí es cuando empecé a desarrollar la ducha a cepillo de dientes. O sea, me duchaba mientras me cepillaba los dientes. Ujú. Respondía a los WhatsApp solo cuando estaba en el baño o solo cuando caminaba por la calle. Y había un par de estas cosas más que no me acuerdo exactamente. Estas dos son las que sigo manteniendo a día de hoy. Intentar siempre hacer 2 o 3 cosas simultáneas que no tuvieran un gran impacto. Es decir, si me lavo un poco mal los dientes, no es un big deal si lo hago ese día, pero un Ujú. big deal es conducir mal y te estrellas y te matas, o jugar mal durante una hora y pierdes mucho dinero en vez de ganarlo, ¿no? Y me siento muy identificado. Sí, Has, no, no. Sí, sí, sí. has mencionado ahora que, bueno, que ya no juegas Cash o casi ya no juegas Cash porque has transicionado a, bueno, por una parte a dar más clase a un grupo de jugadores y por otra a jugar torneos principalmente en vivo de buy-in muy alto. Bueno, se denominan high rollers para la gente del mundo del póker y para la gente del mundo fuera de póker son torneos simplemente los más caros que hay en cada circuito o en cada serie de eventos. ¿Qué te anima a moverte a jugar torneos? Pues justo me animó un poco la curiosidad del empezar algo nuevo, porque yo al final, cuando dejé de jugar Cash, era el momento en el que mejor me iba. Quiero decir que estaba ganando tanto mi mejor hourly como mi mejor win rate, pero ya sentía como que era una etapa que estaba un pelín quemada en mi vida, ¿no? O sea, quiero decir, ya muchos años haciendo lo mismo, era una temporada en la que, pues la de los scripts, luego cuando juegas alto, cada época tiene lo suyo, pero no tiene nada que ver cuando juegas No Limit 5000, que cuando coges una buena partida, o cuando hay buenas mesas, o cuando el recreacional que mueve la partida se levanta a las 6 de la mañana, está ya lo que tú quieras hacer, pero tú sabes que si te levantas a las 6 de la mañana, probablemente esas 5 horas valgan como 20 horas de otra franja horaria. Entonces ya dices, ¿cómo no me voy a levantar? ¿Sabes? Dices, sí, o sea, quiero decir, y ya ni siquiera por la comparativa esta, pero al final yo, si quiero ser lo más profesional posible o lo mejor posible, o creo que mis resultados sean los mejores, que aquí también entraría el debate de si jugar contra regulares o quizás contra recreacionales y demás, pero digo, lo que debo hacer es esto, es levantarme a las 6 de la mañana. Entonces esto al final te hace que tengas mucha menos libertad a medida que vas jugando más alto, tengas que estar ahí muchas más horas. Luego yo, por ejemplo, también, pues tengo mi pareja en España desde hace un par de años.
quieras que no, pues con los torneos me da mucha más libertad, ¿no? Porque puedo estar pues 2 semanas sin jugar, luego voy, juego, jugando Cash, quiero decir, todo esto se nota mucho más. También el Cash siempre ha sido la modalidad en la que técnicamente la gente, como dijésemos, ha tenido unos conocimientos más avanzados del póker, que es normal porque es la modalidad que más dinero movía y donde la gente pues al final más se esfuerza por mejorar. Al final ahora está pasando en torneos, pasará en PLO, pasará en short deck, pasará en todas las modalidades que haya. Yo creo que es algo que sucede en el resto de ámbitos de la vida. Y a la pregunta que me había desviado. Ah, vale. Y básicamente sentía pues eso, ¿no? Que ya no tenía la motivación que tenía antes, que también veía que las partidas poco a poco se iban secando, era muy difícil jugar más alto. Aparte de jugar más alto, cada vez simplemente que se mantuviese las partidas que tenías era más complicado, y pese a que a mí me fuese mejor, era consciente de que cada vez el nivel iba subiendo. Yo era mejor, pero porque cada vez también dedicaba más tiempo, tenía la experiencia que quizás gente nueva no tenía, era muy metódico pues con todas las cosas fuera de la parte técnica del póker, que al final, aunque sean décimas de V, pues te ayudan a ganar. Y fue esto lo que me llevó a tomar la decisión de decir, pues bueno, prácticamente nunca había viajado, y dije, pues bueno, voy a ir a Las Vegas un verano, me apetece ir a jugar el Main Event como jugador de póker, es un recuerdo que me quiero llevar, hacer algo distinto. Volví, me tomé ese año con un poco más de calma, viendo un poco qué es lo que me apetecía, qué es lo que me llamaba, y surgió el tema de los torneos. Tampoco tenía planeado nada, o sea, quiero decir, yo conocí a Juan, vimos que podíamos encontrar pues que podíamos hacer una buena pareja, ¿no? Por las cosas que yo podía aportarle a él y por las cosas que él podía aportarme a mí. Lo vi un tío con el que no me importaba lo más mínimo, pues compartir mis conocimientos y mi tiempo. Lo veía una persona muy humilde, muy trabajadora, que pensaba muy bien acerca del póker. Y dije, pues bueno, o sea, quiero decir, tampoco tengo la necesidad económica de trabajar. Esto ahora mismo me motiva, me siento realizado, tengo ganas de aprender y sé que tengo un montón de cosas por delante en las cuales mejorar. Fui surgiendo también la idea de ayudar un poco a la gente que estuviese interesada y demás, que es algo que a mí también siempre me ha gustado mucho, un poco por el equilibrio este de jugar y estudiar. Al final tú, cuando intentas enseñar o darle consejos a alguien, o sea, significa que tienes el compromiso contigo mismo de trabajar. Relativamente tienes que tener las cosas bastante claras interiormente para poder explicárselas a otra persona. Y luego también, cuando trabajas con gente agradecida y gente que valora tu trabajo, es muy gratificante. Quiero decir, es algo distinto al juego, porque el póker al final es un deporte bastante solitario, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero junto, cuando vas teniendo una comodidad o tu grupo de gente, o pues bueno, o sea, quiero decir, es muy, muy gratificante. Y así empecé un poco con los torneos y no tenía nada pensado. O sea, quiero decir, tampoco empecé con ningún objetivo, ni mucho menos, ni simplemente el objetivo de ir viendo un poco, disfrutar. Y luego, pues bueno, los timings han sido perfectos, he tenido suerte. También es verdad que obviamente he puesto mucho trabajo de mi parte y nada, de momento ahí sigo a día de hoy. Em, la gente del mundo del póker, estoy seguro que más o menos, cuando dices suerte, ubica un poco todo, pero hay bastante gente que no es del mundo del póker también, porcentualmente hablando, bueno, y de forma absoluta, obviamente, que escucha este podcast. Claro, todo lo que hemos dicho, a ellos, cuando hablamos de high stakes, no se hacen idea de nada, etcétera. Y con el tema de los torneos, más que nada porque es algo un poco más público y tal, si quieres profundizar un poco cómo han ido los resultados en estos casi 2 años, si no me equivoco, que llevas jugando torneos. Sí, bueno, a ver, tampoco quiero especificar en exceso, pero pues bueno, los resultados nunca me los hubiese imaginado que podía llegar a obtener estos resultados. Y también lo de suerte, quiero decir, aparte de que he raneado bien y los torneos, bueno, tampoco quiero enrollarme demasiado en esto, porque al final, quiero decir, al final un torneo también, por ejemplo, me viene a la mente la PCA de Bahamas, que quedé, creo que fue cuarto o quinto. ¿Vale? Quiero decir, simplemente ese torneo, igual, aunque no hubiese tenido suerte en ninguno más, si hubiese quedado primero, solo la diferencia económica del primero al quinto, podría decir, ostras, pues he tenido muchas más malas. Depende cómo se agrupe, pero me refería sobre todo más suerte a un poco el timing en el que se ha ido desarrollando pues todos los escenarios, ¿no? De que los torneos han ido creciendo, en vivo han seguido creciendo aún más.
lo poco que has ido jugando y lo poco que te has ido moviendo, pues has empezado con buen pie, por lo que comentaba antes, que siempre te da mucha más tranquilidad, aunque no debería ser así, ¿no? Pero ayuda, económicamente también en los torneos llega un momento que no es como el cash, porque el cash pues llegas a cierto nivel y hay gran parte del bank que tienes que tampoco lo necesitas de manera... O sea, quiero decir, no se necesita como tanto con los torneos, que los torneos pues sí que los swings son mayores, las cantidades que se manejan son mayores y es todo un pelín más complicado, entonces el factor bank que quizás en cash pues como que para mí ya casi era irrelevante porque no había partidas muy altas a las cuales no pudiese acceder por banca o quizás incluso podría vender o también hasta cierto punto hay partidas que quizás por mi forma de ser, si solo las voy a jugar muy pocas veces, no me merece el jugarlas para mí cuando quizás en 2 o 3 sesiones puedo perder lo que me cueste ganar 3 o 4 meses. ¿Vale? Puedo tener la banca, puedo tener el nivel, pero es en plan que dices, joder, si esto me va a suponer estar 3 o 4 meses para remarlo, aunque sea más EV en el corto plazo, quizás por mi forma de ser en el medio y largo plazo me va a suponer o me va a afectar mucho más las veces que pierda que las veces que gana, que me va a dar igual, porque he ganado un poco más, ¿sabes? He perdido, te pones en la espiral negativa, ya ves que empiezas a jugar como con el dinero un poco más limitado y no sé, siempre me he repetido también mucho que lo importante es llegar, o sea, quiero decir, no llegar más rápido, llegar más despacio, como llegue, sino llegar. Y yo creo que esto también va un poco en la forma de ser de cada uno. Habrá gente, pues, que le guste llegar más rápido, con más adrenalina, y gente que por el camino aprenda y diga, pues, voy tranquilito, poco a poco, ¿sabes? Y voy Sí, llegando. de hecho es un poco lo que comentabas antes, ¿no? De que si puedes llegar dentro de un año, pero un tercio del año lo has sufrido, ¿no? Por los downs, por los bajones, por las dudas, lo que comentabas antes. O en vez de un año tardas 2, pero te ha sido mucho más liviano el camino. Es decir, pues no has tenido tantas dudas de ti mismo, porque has tenido más tiempo para estudiar, o no has tenido tantos swims, etcétera. Así, puesto sobre el papel, seguramente todos elegiríamos el segundo escenario si acaba siendo, digamos, más feliz, ¿no? Y sobre todo también destacaría que en mi caso concreto, o sea, aparte de que el segundo te conlleve más tiempo, yo sé que en mi caso concreto, o sea, había un porcentaje mucho mayor de que terminase llegando, porque estamos partiendo del supuesto de que llegamos en un año estresado y pasándolo muy mal, o en 2 años relajado y viviendo bien. Pero quiero decir, yo también sabía que en mi caso, el primero, pues al final cuando tienes cosas negativas, problemas, malas rachas a tu alrededor, o sea, quiero decir, hay como mucha más inestabilidad y la varianza y todo se multiplica. Seguramente que al final si tú estás destinado y vas a hacer todo lo posible para llegar, llegues, pero hasta incluso llegando rápido, imagínate, no sé, que busteas una parte importante de tu banca. Pues igual el retroceso que te toca hacer para volver a llegar arriba y no sé, o sea, un poco el equilibrio este. Yo creo que también lo importante es sentirse cómodo, ¿sabes? Y tú detectar mucho. Yo es que como quiero decir, como con el golf ya me pasaba y con el póker también, sobre todo a lo que le he dedicado mucho tiempo es a conocerme un poco, ¿no? A decir, ¿por qué hoy que has perdido una caja te cabreas? Y otro día que pierdes 15 estás contento. ¿Es porque tu equipo de fútbol ha perdido? ¿Es porque tu vida fuera de las mesas no está completa y no tienes todo lo que necesitas para afrontar esto y estás pagando problemas de tu vida externa con el póker de manera injusta cuando haces algo que te gusta y que se te está remunerando? ¿Sabes? Entonces dediqué mucho tiempo sobre todo también a este tipo de cosas. Cuando te haces estas preguntas de introspección, ¿te las haces en la cama antes de dormir, paseando? ¿Qué momentos eliges y cómo es un poco el proceso, digamos? Es cierto que lo normal muchas veces cuando voy a dormir es cuando quizás más creativo o más cosas siento que llegan a mi cabeza, ¿no? Incluso lo típico de pues llegando a tener que levantarte o costando, o sea, que te cueste dormirte y demás. Luego, pues sobre todo por la noche, o sea, quiero decir, hay veces que, por ejemplo, también el estudiar me gusta mucho, a veces leer, porque notas como que tu mente se abre más, ¿no? O sea, quiero decir, eres más creativo, es más cosas que antes no veías, más opciones, más posibilidades, que las cosas no son tan importantes, o sea, al final relativizar, o sea, quiero decir, yo creo que es un poco el equilibrio la clave. Bueno, esto tiene una explicación y unos conceptos detrás mejores de lo que yo voy a explicar, pero básicamente antes de acostarnos y nada más levantarnos, digamos que nuestra mente es más receptiva porque no sé si lo voy a explicar bien, pero como que nuestro ego, nuestra parte que nos hace más humanos, ¿no? La parte racional está un poco como más desactivada o cansada o no sé la razón, que somos mucho más subjetivos
Y de hecho, yo conmigo mismo he hecho experimentos de cuando había visto esto, ¿no? Que no sé explicar técnicamente, pero bueno, buscando un poco. Y eso que creo yo que estás nombrando, ¿no? Que nuestra mente está más abierta porque nuestra caja, nuestros límites, creencias, etcétera, desaparecen un poco o se ven un poco más menguados, etcétera. Por eso se hace mucho hincapié en estimular mucho la mente antes de irse a dormir y nada más levantarla. Hmm. Em, Antes has hablado un poco de, que ya lo hemos tocado también, lo he tocado yo, el tema de dar clase a los demás, a otros jugadores de póker. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido enseñando a otra gente? La mayor lección. Me sería quizás complicado responder, o sea, por mí mismo, que seguro que he aprendido muchas cosas que ahora no me vienen a la cabeza, pero quiero decir, o sea, quizás por la parte del alumno, o sea, que al final, por un muy buen profesor que tengas, por mucho tiempo que te dedique, o sea, quiero decir, cuando mejoras, no es mérito de tu profesor, que obviamente hay una parte en la que él te ha ayudado, ¿sabes? Y cuando fracasas tampoco es fallo del profesor, si bien es cierto que quizás podría explicarte las cosas de otra manera, dedicarte más tiempo, ser más comprensivo contigo, sino que quiero decir que en esto, o sea, la gente como hay veces que no es consciente de sus propias capacidades, ¿sabes? Y de sus propias habilidades. En el sentido de, por mucho que yo lo intente, si estoy intentando enseñar a la persona equivocada, cuando llega a X tiempo, yo sé que ya llega un momento en el que cuando tú repites las cosas es como tus padres. Es decir, la otra persona ya no me va a estar escuchando igual porque sabe que se lo he dicho 10 veces. Hay gente que igual necesita que se lo digas 10, otras 15 y otras 20 y otras 3. El problema ya no es las veces que lo repitas, sino que llega un punto en el que cuando lo estás explicando y ves que ya lo has intentado de todas las maneras, es porque la otra persona quizás fuera de las mesas no está poniendo todo de su parte o porque quizás la persona que le está ayudando, en su caso concreto, pues no le transmite las cosas como a él le serían de más ayuda, ¿sabes? Hay gente que, no sé, o sea, de esto estuve leyendo hace tiempo de los tipos de enseñanza, ¿no? De cómo se puede llegar a la gente, también un poco por el sistema educativo a día de hoy y todo, y es que al final todo es un mundo, ¿sabes? Y no te sabría, la verdad que quiero decir, o sea, no sabría decirte así qué es lo que más he aprendido. Quiero decir, obviamente, pues quiero decir, te sirve para darte cuenta, ¿no? Un poco de, he estado en las dos partes, tanto en la parte de alumno como en la parte de profesor. Por lo general intento ser bastante cercano a la gente, porque es lo que a mí me gustaría que hiciesen conmigo, ¿no? Que quiero decir, pues si ves que estoy haciendo cosas mal, no tengas el mínimo reparo en decirlas. Sé que me las estás diciendo por mi bien, que hay gente que igual pues estas cosas le pueden molestar o lo pueden echar un poco hacia abajo, en plan de... Hay momentos y momentos, ¿no? Pero quiero decir, cuando por ejemplo a alguien casi nunca le puedes decir las cosas o siempre te da como un poco de reparo el hecho de decirle las cosas, es un problema, porque quiero decir, la parte en la que yo te puedo ayudar, como es que la estamos limitando entre los dos y no te voy a poder ayudar. Lo mismo con el alumno, que hay veces que tienes mucho respeto a la otra persona porque es tu profesor o tu jefe o es más listo o más guapo. Y yo creo que al final, mientras tú le digas las cosas con educación y con respeto, puedes estar equivocado porque obviamente esa persona va a tener más conocimientos, pero sí es cierto, al final voy a terminar en lo que me hayas preguntado, que nunca sabes, o sea, quiero decir, a base de escuchar a la gente y de cosas de estas de, hostia, es que igual no se lo digo porque qué va a pensar o que esto es una tontería. A base de escuchar a la gente te das cuenta de que hay muchas cosas que pueden parecer una tontería o que tú igual cuando las dices ni siquiera crees que pueden ayudar y que a base de escuchar a todo el mundo, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, quiero decir que te das cuenta de que hay muchas cosas que quizás no habías pensado, te las ha dicho otra persona que igual no esperabas que te la pudiese decir y que es útil, ¿sabes? Por el hecho de que también me ha pasado quizás algunas veces de decir las cosas y saber que no te están escuchando mucho y al final dejas de decirlas. Es como, o sea, quiero decir, igual de mal está el tener el miedo este como perder el tiempo con alguien que sabes que no te está escuchando o que no te muestra el más mínimo interés. Entonces sería un poco eso, que quiero decir que creo que es muy importante escuchar a cualquier persona independientemente de su nivel y de, no sé, a lo que se dedique o a lo que sea, porque nunca sabes en qué aspecto de tu vida te puede abrir los ojos o te puede ser de ayuda. Es que simplemente una tontería que te haga reflexionar en cualquier cosa ya te ha sido de ayuda, ¿sabes? Por escucharlo. Ujú. O sea, súper de acuerdo. Y aquí lo primero que me viene a la mente es
tú cuando escuchas algo de cualquier área, ¿vale? Por ejemplo, escuchas algo en la tele, ¿no? O sea, cuando digo algo me refiero a conocimiento, un punto de vista, un concepto, una forma de pensar, una forma de nombrar las cosas, ¿la extrapolas a otro área? Sí, o sea, considero que hay muchas cosas que son muy extrapolables. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, siempre he intentado aprender mucho de los errores de los demás en cualquier faceta, ¿sabes? Y errores, por ejemplo, que yo he tenido en el golf seguro que me han servido para el póker. O errores que he tenido en el póker seguro que me han servido para mi día a día, ¿sabes? A la hora de afrontar relaciones, problemas que haya podido tener o decisiones que haya tenido que tomar. O sea, yo creo que al final todo es un cúmulo. Pues esto en el póker se podría quizás extrapolar un pelín a la gente que dice que hay mucha gente que piensa, por jugar más juegos, o sea, nunca voy a llegar a un nivel quizás de especialización muy grande, pero en cambio la gente que juega muchos juegos te dice, pues al final jugando todos los juegos siempre hay cosas que aprendes que te sirven para ser mejor en otro juego. Sería un poco pues las dos partes, pero sí, o sea, quiero decir, yo creo que sí que te ayuda mucho, o sea, es que al final hay tantas cosas que yo creo que independientemente a lo que te dediques y a lo que hagas, y que hay muchos factores que quiero decir que tienen que estar en la ecuación, ¿sabes? No sé, de disciplina, de hábitos, de mentales, de concentración, de... Es que al final, si tú estás buscando la manera de hacer las cosas lo mejor posible, hoy será con el póker, pero significa que tú con el póker, por ejemplo, has sido capaz de, no sé, ¿sabes? En temas de optimización o de montarlo de la manera o de dedicarle el tiempo a lo que era útil. Imagínate en el póker, te pongo un ejemplo, que le dedique tiempo a algo que no sucede casi nunca. Yo juego torneos de 1000 personas y me dedico a estudiar el heads up para materializarlo cuando llegue un heads up en el póker. Y dices, hostia, pues lo has podido hacer de puta madre, pero no te has dado cuenta que realmente a lo que tú has estado enfocado o a lo que tú le has dedicado tanto tiempo no tiene peso en la ecuación. Cuando, por ejemplo, quizás saber jugar preflop es algo muy básico y muy automático, pero quiero decir que te está sucediendo más a menudo. Pues, por ejemplo, este tipo de cosas que al final te va a suceder en cualquier otra cosa. Es como si estás preparando la comida y dices, pues, ¿qué alimentos necesito? ¿Qué tengo que hacer primero para que no se me enfríe? Mientras esto se hace, igual puedo ir cortando lo otro y has optimizado tu tiempo, ¿no? Un poco, quizás, cómo iría mi cabeza en ese tema. Muy de acuerdo, sí, al final las cosas que no tienen casi impacto a largo plazo, o sea, creo que, aunque es un poco diferente, es lo que decía de ducharme y lavarme los dientes. Aunque esto es algo pequeño y es diferente, si lo hago mal una vez, no tiene impacto, entonces puedo estaquear las actividades todas a la vez y voy a ahorrar mucho tiempo para algo que- a lo mejor el mejor ejemplo sería cuando los solvers te dan una solución en algo muy concreto, lo que has nombrado, que no pasa prácticamente nunca y te dan una que le suda la chorra porque no tiene impacto, aunque sea levemente V negativo o lo que sea. Claro, claro, cuando estás viendo una cosa, por ejemplo, con los solvers, que todas las decisiones posteriores no tienen nada que ver con un solver, que es como si dices, pues es casi como si estuvieses viendo una mano de PLO, pero lo único que tienes dos cartas, ¿sabes? Que te dice, no, es que aquí tendría que haber veteado tanto porque mira y no sé menos y el solver y dices, bueno, sí, o sea, quiero decir, tampoco te quiero desanimar, ¿sabes? Pero a tu favor podría haber quizás otros muchos argumentos en tu contra. Yo creo que es un poco la combinación de estas cosas, ¿no? Lo que te hace llegar a tomar buenas decisiones, porque también podría estar el caso opuesto, ¿no? En el que una persona pues es súper optimista, iluso y dice, es que todo lo hago perfecto y todo tal. Y tienes que tener también la autocrítica y la reflexión esta, ¿no? No para que si no lo has hecho como un solver, pues eres malísimo y está fatal. Y al final lo bueno que tiene el póker es que a día de hoy sigue sin haber o sea, algo, una línea que sea la mejor. Al final, quiero decir, la mayoría de cosas son opiniones. Hay cosas en lo que sí que gran cantidad de gente se pondría de acuerdo o afirmarían que es lo mejor, pero hay muchas otras que habría mucha diversidad de opiniones, de, pues bueno, yo creo que esto, yo lo otro, o muchas veces que simplemente también tienes que tener en cuenta muchos otros factores externos o sea, decir, o que ya no es la propia decisión de decir, hostia, es que este tío cómo juega y cómo no juega, o esta mano a ti, no sé, muchas cosas. Sí, al final el póker es súper subjetivo y como no está descifrado, digamos, pues tampoco... Em, vale, última... Bueno, la segunda parte del programa, digamos, son más preguntas donde te dejo a ti hablar y yo ya prácticamente no intervengo. A veces no puedo contenerme y sí que voy a hacer alguna aportación. Ya he hablado, he estado hablando yo casi todo el rato, o sea que... Pero bueno, aquí me da manga ancha. A partir de ahora
No, porque aparte, bueno, una vez más queremos ser bastante respetuosos con tu tiempo y Nada, nada, nada. vamos, bueno, creo que vamos bien. Un valor o principio. La honestidad, la lealtad, sinceridad. Un libro. A mí me ayudaron mucho, yo era de leer muy poco y cuando empecé a leer me ayudó mucho tanto el de Padre Rico, Padre Pobre como El monje que vendió su Ferrari. Quizás son libros, ¿no?, muy concretos de autoayuda, el tema financiero y demás, pero en la escuela, por ejemplo, como jugador de póker hay veces que también resulta complicado, porque quiero decir, no te han dado ninguna educación sobre cómo gestionar el dinero, sobre cómo hacerlo de manera inteligente. Y luego también, pues bueno, el otro te ayuda un poco a alejarte de todo el tema material, que yo creo, bueno, no sé, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que en el momento en el que te conviertes, por decirlo de alguna manera, un esclavo para conseguir las cosas materiales, sí que a mí no me, o sea, quiero decir, no me ha ayudado nunca, o sea, quiero decir, no, me siento mucho mejor sin tener quizás las necesidades esas. Por estos dos libros que comentas, ¿hasta qué punto crees que estamos mal educados o con falta de información en la educación escolar a nivel sobre todo financiero? Bueno, o sea, diría que mucho y aquí también ya entrarían pues muchas más preguntas en juego hasta qué punto les interesa que estemos bien educados, ¿sabes? Porque al final cuando tú estás bien educado, pues para la gente o sea, quiero decir, que tiene más poder adquisitivo, que está ganando más dinero que tú, pues sabes que eres un rival y al final, pues quiero decir, la educación la determina gente que está por encima tuya y creo que sí que estamos bastante mal educados en la parte financiera, que es algo normal porque no recibimos ninguna educación y luego casi todo lo que vemos nos llega a través de los medios o gente de nuestro entorno, pues tampoco es algo que nos ayude o que optimice pues un poco el dinero que ganamos, ¿no? Que nos ayude quizás a tener algo más de libertad o algo más de tiempo libre. Sobre un error que hayas tenido en tu vida o un tropiezo a nivel profesional, personal, algo que quieras compartir con nosotros, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué aprendiste? Eh, ¿Puedes volver a formularme la pregunta y de mientras también me lo voy pensando un poco? Que pasemos a publicidad durante unos minutos. Un error personal, cuando digo error, es que teníamos unas expectativas que no se cumplieron, ¿vale? No por error de cualquier otro tipo, sino simplemente que tenías unas expectativas, no se cumplieron, es decir, qué ocurrió para que no se cumpliesen y qué aprendiste. La verdad que no te sabría decir, o sea, es que al final el tema este de errores y siempre he visto como los errores y toda una parte del aprendizaje. Y entiendo que si he cometido errores y es porque no estaba lo suficientemente formado, pero no te sabría destacar así ninguno que me haya marcado. De ahí, por ejemplo, lo que te comentaba antes de la importancia esta de decir, pues no sé, llegué a jugar Nolimi 400 y perdí todo el banco. Creo que he tenido también suerte de que los pasos que he ido dando y la gente con la que me he ido rodeando me ha ayudado mucho también a conseguir mis objetivos. Hay que decir, tanto mi familia, mis amigos, como toda la gente del póker, o sea, sí, creo que siempre ha habido un interés bastante sano, lo cual, o sea, hay que decir, está bien decirlo y es bonito, pero yo creo que no es sencillo, o que no es tan sencillo quizás como la gente se pueda pensar. Y poco más, o sea, no. Has dado con algo que me parece que todos los invitados de hecho acaban nombrando de una forma u otra, que es la gente de la que te rodeas. Sí, o sea, a ver, eso por ejemplo yo lo veo, o sea, quiero decir, mega importante, quiero decir, o sea, al final la gente en la que tú rodeas es la que te va a hacer que tengas ciertos intereses o no, que seas hasta cierto punto que te replantees tu profesionalidad, porque está claro que si yo estuviese con gente mucho menos profesional que yo, quizás no vería más allá de mi profesionalidad o incluso me podría cuestionar mi profesionalidad y decir, ostras, pues igual no tienes que ser tan exigente con esto, con lo otro, y cuando tú te rodeas con gente que ves que ostras, pues esto que yo no hacía igual puede ser interesante o aquella cosa que he escuchado en este grupo me puede ayudar y es importante, o sea, quiero decir, ya no solo, o sea, desde el punto de vista del interés, sino también o sea, quiero decir, de estar con gente en la que estés a gusto y te aporte, quiero decir, tampoco se trata
no sé cómo decirlo, ¿sabes? Pero de simplemente ir buscando de manera desesperada lo que te puede ayudar o lo que no, porque simplemente hay veces que en la vida pues no sucede y por mucho que lo busques no va a pasar, pero yo creo también muchas veces eh, terminas con gente que sea un poco afín a lo que tú esperas, ¿no? A lo que tú buscas, podríamos decir. En, cuando alguien nuevo empieza a jugar al póker, lo primero que suele hacer es preguntar el qué hacer. Y lo que nos... Bueno, no sé tu cara, pero la mía suele ser de... ¿Y ahora qué le digo? Le das unas tablas, le explicas que juegue las manos fuertes y todo esto. Pero lo que poca gente pregunta es lo que no hacer. Que después del podcast con Fairy, con Manu, me he dado cuenta que es increíblemente poderoso. El saber qué no hacer, sobre todo inicialmente, acelera mucho más el, el encuadre o la dirección de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tú no haces o a qué le sueles decir que no? A cualquier cosa que bajo mis parámetros y mi punto de vista considere que es no ser profesional. O sea, por ejemplo, tomar una copa de alcohol y jugar de manera profesional que no sea recreativa, jugar una modalidad en la que no he dedicado nada de tiempo. Si veo que físicamente o mentalmente no estoy preparado para abrir una sesión, abrirla porque es mi trabajo y es lo que tengo que hacer, cuando en realidad tengo total libertad para jugar a póker el día que sea necesario, hacer cualquier cosa con el dinero que, o sea, quiero decir que no sea lo que debes hacer, bien por gestión de banca, bien off póker, porque al final, quiero decir, hay veces que, no sé, quiero decir, yo es que, por ejemplo, esto sí que es verdad que soy como muy matemático y muy de números y siempre lo he visto muy claro, de si yo quiero llegar a jugar a No Limit 1000 y me hace falta tanto dinero, cuanto más ahorre durante ese proceso, más rápido llegaré, y está claro que cuando tenga un mes bueno en No Limit 1000 aunque haya estado un año, año y medio con los gastos, o 2 años o 3 años, con los gastos muchos más recortados, o sea, quiero decir, en ese momento lo que gane va a ser mucho, mucho, mucho más de lo que haya podido gastar por el camino. Aparte de que cada vez te preguntas más y dices, ¿realmente esto que me estoy comprando o esto que estoy haciendo, hasta qué punto lo necesito? ¿O es un capricho? ¿O es algo? Entonces, el tema del dinero justo en el póker sí es cierto que es importante, o sea, el uso y la gestión que se le dé, igual que el tema este, por ejemplo, del gambleo, de la gestión de bancas. Sí es cierto que yo hay veces que quizás pienso, o me ha podido venir a la cabeza el hecho de, ostras, pues igual si hubieses shoteado algún nivel más o si hubieses alguna buena partida y esto, jugado, pero yo mismo, incluso en pasado, que es fácil que esto te lo formules en pasado, aparte de lo que gano y lo que pierdo, ¿no? Que siempre sé que lo que pierdo me hubiese afectado mucho más que lo que gano. Tampoco me arrepiento, o sea, que decir, ha sido algo como que he tenido muy instaurado, ¿sabes? Y por ejemplo, es una de las cosas que veo ahora en torneos que es como con el flow más, ¿sabes? Como no hay una banca exacta para un torneo, que los valles, que la estructura, que el número de jugadores, que nadie dicta, que para jugarte un torneo de quizás $1000 tengas que tener 500.000 y veas a toda la gente de tu alrededor, que es algo que respeta y como que hay mucha más libertad, ¿no? O sea, quiero decir, veo por ejemplo que se hacen muchas más locuras a la hora de jugar torneos que a la hora de jugar cash, o por lo menos los ambientes en los que yo me he relacionado, e incluso yo mismo tengo la sensación de haber gambleado mucho más jugando torneos que habiendo jugado cash. Pese a que ninguno de los dos gambleos me afectaban en el corto plazo. Está claro que si alguien, por ejemplo, tiene, digamos, $100.000 y le hace ilusión jugarse un EPT, pues no pasa nada por jugarse un EPT. Simplemente, obviamente, no lo está jugando dentro de banca y no lo puede hacer en el largo plazo. El problema es en el momento en el que esto se convierte como algo ya más natural o tú te lo justificas. Yo, por ejemplo, en casos que era como cerraba el nivel y yo no veía lo que había arriba. Es decir, como si hubiese habido 5 en una mesa yendo all sin mirarlas, pues me lo hubiese perdido quizás por ser tan cerrado. Entonces sí que es cierto que no sé hasta qué punto quizás podría haber arriesgado un pelín más ahí, pero ya te digo, es que también cuando empiezas con el póker, yo empecé relativamente joven y siempre tiene respeto a este tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, se ha vendido mucho del póker, pues la ludopatía, la adicción, que hay que tenerle mucho respeto, evidentemente. Nadie debería dedicar un solo dólar al póker que no sea recrear, o sea, que no sea para divertirse o para pasarlo bien, como quien va a ver el fútbol o a cenar a un restaurante que le gusta.
Y eran las cosas que yo al principio más me intentaba inculcar, ¿no? O sea, quiero decir, imagínate que consigues, bueno, ha pasado en muchos casos, ¿no? Que haces una banca ya considerable que te ayuda a vivir bien o a tener la vida un poquito más encaminada y llega un mal día, por lo que sea, y va por los aires. Pues no me quiero imaginar la sensación que tienes que tener por dentro, ¿sabes? Pero... Sí, al final puede ser un acelerador o un ralentizador, o sea, no cabe duda. Yo sí que es cierto que durante los primeros varios años o sea, era súper conservador, y que es cuando menos sentido tiene, porque cuando juegas 1 o 2 céntimos, Sí. más allá de aprender 1 o 2 céntimos, o incluso me atrevería a decir casi tocando mid stakes, o sea, medio uno, lo que sea. em, lo importante es crear el hábito, la rutina, entenderlo y eso, no ser un gambler, porque lo que puedes ganar jugando 1 o 2 céntimos por hora, o lo que puedes llegar a perder, o sea, tú quieres acelerar lo máximo ese camino. Pero luego sí que es cierto, supongo que te habrá pasado también jugando en vivo, que hay ciertas partidas que ves que dices, vale, no tengo banca, pero no es tan locura, la voy a jugar. O sea, sería el ejemplo del EPT. Solo que tu Urli vale mucho, mucho más de lo que vale cuando juegas tu stake normal, porque esa partida en concreto no la vas a ver nunca, ¿no? Sí, a ver, yo sí que es verdad que a medida que vas avanzando y tal, también hay muchas veces que ya no simplemente ves el sí o el no, sí, o sea, o blanco o negro, ves como mucho más una gama de grises. Entonces, hay veces que siempre también yo creo que si le dedicamos un pelín de tiempo a darle dos vueltas de hoja, seguro que encontramos la manera de hacer eso de una manera que encima sea rentable para nosotros y que no perjudique a nuestro banco. Como podría ser, por ejemplo, en el caso de los torneos, pues jugar vendiendo un porcentaje y encima a cambio que te paguen como una pequeña comisión que es como dijésemos lo que tú estás generando. Pues si yo gano 10 me pagan 5 y es un win-win para ambas partes. Yo estoy jugando un torneo que me hace ilusión, mi banca no se ve tan resentida, en el cash pues podría suceder un poco lo mismo. Son cosas que también, o sea, quiero decir, es que al final todo yo creo que tiene también su tiempo de aprendizaje, ¿no? En el que quiero decir, hay cosas que por mucho que las quieras acelerar, como no estés muy bien rodeado desde el inicio, que es complicado, porque yo, por ejemplo, ahora puedo mirar en retrospectiva y decir, ostras, si hubiese tenido un coach que me hubiese ayudado desde el principio, dándome los parámetros, las pautas, todo, y yo hubiese puesto lo que he puesto de mi parte, ¿cuánto podría haber acelerado el proceso? ¿Cuánto podría valer ese coach, por decirlo de alguna manera? Pero al final son cosas que más como un poco ciencia ficción, ¿no? Es decir, no lo has hecho en el momento y, por ejemplo, a día de hoy si tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces, pues es porque o no te merece la pena o porque no es para ti o porque, no sé, cualquier motivo. ¿Hay algo que no hayamos hablado en esta conversación que creas importante decirle a la gente? Eh, Creo que lo he comentado al principio, pero yo, por mi experiencia propia y por lo que yo he ido mejorando a medida que he ido subiendo de niveles y ganando confianza y demás, diría que, en primer lugar, lo más importante es, sobre todo para la gente que empiece, no ver el póker como algo en lo que va a ganar dinero ya y rápido, porque una, no te ayuda en nada, y dos, tampoco te va a permitir disfrutar del proceso. Al final, para llegar arriba, quieras que no, o sea, tienes que pasar por momentos buenos y malos para valorar ambos y para ser consciente de lo que te ha ido costando. Luego, además del tema económico, eh, el intentar darte cuenta de si a ti es algo realmente que te gusta o no. Oye, sí es verdad que esto, pues bueno, es algo que mis padres siempre desde pequeño me han insistido mucho y que yo por suerte tengo, mis padres se dedican a algo que les gusta y a medida que te vas haciendo mayor, igual con 10 con 12 con 14 con 16 no te das cuenta de estas cosas que para ti son tonterías que te está diciendo tu padre de dedícate a algo que te guste o algo que seas feliz y dices, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Déjame irme al parque a jugar a fútbol y ya está, o no sé qué. Y luego cuando te vas haciendo mayor sí que es, bueno, yo por lo menos me fijo mucho, ¿no? En la gente que se dedica a algo que le gusta y algo que no. Y yo creo que desde fuera se observa, pues a vivirlo desde dentro tiene que ser aún más complicado. Entonces yo siempre que empecé con el póker eh, lo hice obviamente porque me gustaba y también por el tema económico, porque veía que pues me podía generar una buena situación. Pero yo lo que digo es eso, o sea, sobre todo que te guste, porque es que si no te gusta al final, quizás te pueda ir bien, pero es que ya partes con mucha desventaja. Y encima, por ejemplo, no quiero desanimar a nadie, ni mucho menos, pero no es lo mismo el póker de hoy en día que el póker de hace 10 años. Al final, en la vida hay oportunidades. El sector inmobiliario, en las cripto, lo que sea, mil historias.
todos los sectores, obviamente si te metes y eres bueno, vas a ser bueno incluso de los mejores. Pero esto no significa que sea el proceso igual de sencillo, que las rentabilidades sean igual de altas que al inicio. Yo creo que el póker, quiero decir, pues por todo lo que ha ido sucediendo con las regulaciones, con el tema de los solvers, que al final al principio parece como un poco, pero y puedes sacar el dinero, y cuando ya ves que puedes sacar el dinero y ves que se mueve dinero, hay gente que va llegando, ¿sabes? Que dices, ostras, pues aquí puedo quizás tener una buena oportunidad, o me gusta, o a mí los números, y cada vez se va complicando un poco más, pero no sé si te he respuesto a la pregunta, porque estaba ahora intentando pensar en la pregunta y no me acuerdo No, perfectamente. básicamente era eso. Si sentías que había algo que a lo mejor habíamos dejado sin tocar o que querías transmitir pues a la gente. No, sobre todo eso, quiero decir, o sea, el dedicarte a algo que te guste, intentar ser feliz por el proceso, no centrarte en los resultados, que quizás es algo que me haya podido pasar a mí en mis principios, porque lo que está claro es que si tú trabajas bien, quiero decir, es que van a llegar 100%, es imposible que no lleguen. Quiero decir, habrá modalidades, habrá casos muy concretos, pero al final la gran mayoría, si tú haces bien las cosas, va a llegar. ¿Sabes? Quiero decir, hay una frase que me gusta mucho, que es la de: infravaloramos lo que podemos hacer en 5 años y sobrevaloramos lo que podemos hacer uno, ¿no? Es como lo queremos todo muy rápido, queremos que en el momento en el que empezamos a aplicar algo en las mesas nos vaya bien, y yo casi siempre suelo decir, o sea, ahora vamos a hacer esto, lo otro, y seguro que las 3 primeras te salen mal, ¿sabes? Como para que te pongan a prueba de si realmente tienes la suficiente confianza o estás suficientemente comprometido con esto para conseguirlo. Y luego, pues me imagino que ya un poco en función de cada persona, pues ir adaptándote a lo largo del proceso. Hay gente que tiene más ambición, gente que tiene menos, gente que le gusta dedicarle más tiempo a las cosas, gente que necesita más vida social, gente que menos. Pues se trata de encontrar el equilibrio. Tampoco puedes pretender, no sé, ser el mejor jugador de lo que sea en algo si necesitas mucho de otros factores que te están quitando tiempo. Pues se trata de, en tu manera de ser, encontrar el equilibrio para que todas las facetas estén más o menos equilibradas, y luego, pues bueno, o sea, rodearte, pues eso, de gente que comparta un poco tus objetivos, ¿no? O sea, bien sea ya en el sector del póker o en otras cosas que tú quieras mejorar de tu vida. Seguramente si estés en sectores o en grupos que vayan en la misma dirección, te impulse, porque al final no es lo mismo lo que hace una persona por sí misma, ¿sabes? Y encerrada, que cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, lo que hablamos antes, una cosa de informática que tú la puedes no valorar apenas porque alguien te lo ha dicho en un minuto, pero la persona esa sabe y dice, ya, yo es que la primera vez para solucionarme esto estuve 4 horas. Pues al final es lo que te ayudan un poco los grupos. Uno se entera de una cosa, otro de otra. Hablando con una persona te das cuenta de que has cometido tal error, o cuando tienes un problema, esta persona te puede ayudar a solucionarlo. Es importante. Ha sido un auténtico placer. em, y la verdad es que yo creo que podríamos seguir hablando un buen rato más porque das pie. Sí, Das pie y te enrollas fácilmente. me pongo a hablar y creo que igual respondo todo menos a la pregunta, que me pasan algunas que pensaba que me habías preguntado y decía, bueno, ya me he enrollado, Ahora me he que ido por estoy las aquí ramas, ya pero a pero ya morir, está. ¿no? Sí. Y bueno, eso. Gracias por tu tiempo. Y bueno, en un futuro esperamos que puedas volver por aquí y nos cuentes más cosillas interesantes. Muchas gracias, David. El placer es mutuo. Tenía ya ganas de hablar contigo, y luego, pues bueno, si alguien que escucha nuestra charla le puede servir para lo más mínimo, pues ya habrá merecido la pena. Así que nada. Seguro que sí, porque una de las pretensiones de crear esto es que yo he sido consumidor de contenido de póker, así al aire, porque tampoco había casi. Y los pocos que había en plan más allá de mesas televisadas, o sea, mesas finales televisadas, me inspiraba, incluso para saber lo que no hacer, ¿sabes? Y me encantaba verlo y me ayudó mucho. O sea, que yo creo que de una forma u otra es inspirador y puede ayudar a mucha gente. Correcto. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta otra. Muchas gracias.